Esta es una obra de ficción creada exclusivamente para el entretenimiento. Mandé apagar todas las velas antes de entrar a la habitación, no por valentía, sino porque la luz mostraba demasiado bien lo que ninguno de nosotros estaba preparado para ver. El alcalde me miró como si estuviera loco. Los campesinos apretaron más fuerte sus rosarios, pero obedecieron. Una por una, las llamas fueron desapareciendo, dejando solo el olor a cera quemada flotando en el aire, como si las oraciones se hubieran apagado junto con ellas. Cuando la última chispa murió, la casa pareció inclinarse un poco sobre sus propios cimientos, como si se hubiera acercado para escuchar mejor. No debería haber quedado nada de luz, pero mis ojos distinguieron perfectamente el contorno de la cama en el centro del cuarto, una cama demasiado grande para una casa tan pobre, con las sábanas cayendo hasta tocar el suelo de tierra, formando un pliegue oscuro que se pegaba a la penumbra. Sentí el frío subir desde el suelo hasta las rodillas, como si el cuarto estuviera inundado de agua invisible, y tuve la certeza absurda de que, si encendíamos una vela en ese momento, no veríamos humo, sino burbujas. No dije nada. Los exorcistas hablan poco cuando entienden que el silencio del lugar no es ausencia de ruido, sino expectativa. «Padre, ¿y ahora qué?», susurró el alcalde detrás de mí, rompiendo el pacto frágil que habíamos hecho con la oscuridad. No respondí. Me limité a acercarme a la cama, contando mis pasos como quien reza un rosario al revés. 1, 2, 3. Con cada paso, el silencio se hacía más grueso, hasta que empecé a escuchar con claridad el sonido de mi propia sangre pasando por las venas, golpeando en las sienes. Me arrodillé al borde de la cama para investigar lo que todos juraban haber oído la noche anterior. Respiración. No de la persona que dormía arriba, sino de algo que reclamaba el espacio de abajo. El borde del colchón estaba frío al tacto, pero la madera del somier no. Tenía una tibieza desagradable, como la piel de un animal que acaba de dejar de moverse. Incliné la cabeza, acercando el oído a la oscuridad que se abría bajo la cama. Esa franja negra que ningún rayo de luz alcanzaba incluso en pleno día. Durante un instante largo, no oí nada, solo el eco del miedo de los otros hombres, reteniendo el aliento a mis espaldas. Y entonces, muy despacio, como si llevara años aprendiendo a imitar a los vivos, algo respiró. No era el suspiro de un hombre enfermo, ni el jadeo de un animal escondido. Era una inhalación profunda, húmeda, que llenó el espacio bajo la cama y salió en mi dirección con el olor agrio de madera mojada y tierra removida. Sentí ese aire extraño rozar mi rostro, entrar en mi nariz, mezclarse con mi propio aliento, como si la casa hubiera decidido probarme desde dentro antes de decir mi nombre. Mis dedos se cerraron alrededor del crucifijo, pero no recé. Lo único que pensé, con una claridad que todavía me avergüenza, fue que habíamos cometido un error grave. No fue cuando entramos en la casa que empezó a oírse esa respiración. Fue cuando obedecieron mi orden y apagaron todas las luces. La primera vez que escuché hablar de esa casa no fue en Soportújar, ni en Granada, ni siquiera en Andalucía. Fue en una carta que llegó manchada de humedad y miedo, escrita por una mano que apretaba tanto la pluma que el papel parecía arañado. El obispo no quiso tocarla más de lo necesario. La dejó caer sobre la mesa y dijo que, si lo que contaban allí era verdad, no bastaba con un sacerdote para confesar pecados. Hacía falta alguien dispuesto a quedarse a oscuras dentro de un cuarto donde la respiración no venía de ningún pecho humano. Mientras lees o escuchas esto, donde quiera que estés, puede que tengas una luz encendida cerca, una pantalla iluminando tu rostro, una lámpara discreta en la esquina del cuarto. Quiero que te fijes en esos puntos de luz como si fueran velas en una iglesia vacía. Antes de entrar en aquella casa, antes de mandar apagar todas las luces y acercar mi oído al espacio debajo de la cama, alguien me advirtió que el verdadero peligro no estaba en lo que se ve, sino en lo que se acostumbra a la oscuridad. Y ahora eres tú quien se ha sentado conmigo, aunque sea a distancia, a los pies de esa cama. Voy a pedirte algo, no como un truco de mercado, sino como parte de este ritual que estamos compartiendo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando mi voz. Piensa en ello como dejar tu nombre en el libro de los vivos, antes de que empecemos a hablar de los que dejaron de estarlo en esa casa. Cada lugar que escribas, México, Madrid,
Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Bogotá, cualquier rincón, se convierte en una vela encendida en esta oscuridad, una marca de que fuiste testigo. Mientras lo haces, mientras decides si te atreves a poner tu ciudad ahí abajo, suscríbete al canal y activa la campana. No porque el algoritmo lo exija, sino porque, si alguna vez vuelves a soñar con una cama bajo la cual algo respira cuando se apagan las luces, sabrás dónde regresar para terminar de escuchar lo que empezó aquí. Deja también un «estoy listo» o «estoy lista» en los comentarios. No es una contraseña mágica, pero es una forma de decir que entras voluntariamente en esta habitación conmigo, sabiendo que, a partir de ahora, cada vez que estires la mano para apagar la luz, recordarás el sonido de aquella primera respiración que no pertenecía a nadie. Caminé por el pasillo principal de la casa, guiado por la memoria de las velas que ya no estaban, como si las llamas apagadas hubieran dejado un rastro invisible que mis pies recordaban mejor que mis ojos. Las paredes, encaladas y humildes como las de cualquier casa de campo andaluza, parecían haberse acercado unos dedos durante la noche, estrechando el pasillo hasta volverlo casi un túnel. Bajo mis botas, la madera vieja crujía con un sonido que no tenía eco. Cada quejido del piso moría demasiado rápido, como si algo, debajo, estuviera absorbiendo el ruido con hambre paciente. El alcalde avanzaba unos pasos detrás de mí, pero su presencia se había encogido hasta sentirse como la de un monaguillo asustado. Sus botas rozaban el suelo con cuidado, evitando pisar demasiado fuerte, como si temiera despertar la casa. Los dos hombres que nos acompañaban, campesinos de manos ásperas acostumbradas a la tierra, sostenían sus escopetas como si fueran crucifijos. Uno murmuraba una letanía a medias mal aprendida. El otro repetía solo una frase: «No mires abajo de la cama, no mires abajo de la cama». Nadie se preguntó cómo sabía que el peligro estaba allí antes de verlo. La puerta del cuarto estaba abierta de par en par, pero la oscuridad del interior era tan compacta que parecía una tela negra colgada en el marco, un telón que esperaba la orden de levantarse. Antes, cuando vine a bendecir esta misma casa meses atrás, esa habitación había sido la más luminosa. La cama junto a la ventana, la colcha blanca con bordados sencillos, el olor a jabón barato y a ropa recién lavada. Ahora, aunque el sol de la tarde golpeaba la fachada de la casa, ninguna claridad se atrevía a cruzar la línea del umbral. La luz se paraba en seco, como si hubiera aprendido a respetar ese territorio. Recordé al hombre que dormía allí. No era viejo ni débil. Era uno de los más fuertes del pueblo, acostumbrado a cargar sacos enteros de grano sobre la espalda. La noche en que todo empezó, su esposa juró haberlo escuchado roncar como siempre, hasta que algo más empezó a respirar, más abajo, en un ritmo que no era humano. Cuando lo encontraron al amanecer, estaba muerto sobre la cama, con el cuerpo rígido y un gesto en el rostro que no supieron describir. Solo dijeron que parecía haber visto algo, no al final de la cama, sino bajo ella. Y lo que vio no lo dejó gritar. Entré primero, porque eso es lo que esperan de un sacerdote, que ponga el pie donde los demás se detienen. El aire cambió apenas crucé el umbral. Dejó de oler a madera, humo y sudor para adquirir un aroma leve a piedra mojada, a sótano, aunque no hubiera sótanos en esa casa. Sentí como la sotana se me pegaba a las piernas, pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de la tela. No oí nada, pero tuve la clara impresión de que el silencio no era vacío. Era atención. No era que la casa estuviera callada, era que estaba escuchando. La cama ocupaba casi todo el cuarto. Desde la puerta, la colcha parecía una superficie tranquila, sin arrugas, como si nadie se hubiera acostado allí desde la muerte del hombre. Pero a medida que me acercaba, los detalles empezaron a traicionar esa calma. Un pequeño hundimiento en el centro del colchón, como la marca de alguien que se acaba de levantar. Una mancha casi imperceptible en la tela, no de sangre, sino de algo más oscuro y reseco. El borde inferior de la colcha estaba ligeramente levantado, como si algo desde dentro la hubiera empujado hacia afuera con una respiración pesada. Me arrodillé otra vez junto al lado de la cama, como había hecho durante el hook, pero esta vez no era un acto impulsivo, sino deliberado. Quería confirmar si el sonido que había escuchado antes era real o una trampa de mi propio miedo. El suelo de tierra batida estaba frío bajo mis rodillas, más frío que la noche afuera.
Coloqué la palma de la mano sobre la madera del somier. La calidez desagradable seguía ahí, esa tibieza que no era la de un cuerpo humano, sino de algo que se había acostumbrado a ocupar ese espacio, como un animal que ha hecho de un agujero su madriguera. «Padre, no se acerque tanto», susurró uno de los campesinos, quedándose pegado al marco de la puerta como si fuera una frontera sagrada. No respondí. Incliné la cabeza, acercando el oído al hueco oscuro bajo la cama. Desde fuera, solo se veía una franja de sombra, una línea negra donde el polvo debía acumularse, pero no había polvo. El suelo estaba liso, casi pulido, como un sitio por donde algo pasa una y otra vez. Contuve la respiración, contuve los latidos en mi garganta, y entonces lo oí de nuevo. Una inhalación lenta, profunda, que no buscaba aire, sino espacio. Esa respiración no imitaba al hombre. Era el hombre el que, durante años, había estado imitando ese ritmo sin saberlo. Lo entendí de golpe, como si alguien me hubiera puesto una mano en la nuca y me empujara la cabeza hacia esa certeza. La casa llevaba más tiempo respirando que cualquiera de los que vivieron allí. El cuerpo que murió sobre la cama no fue el primero en escucharla, solo el primero del que el pueblo habló. Otros habían sentido esa presencia antes, pero la habían confundido con nervios, con insomnio, con culpa. Ninguno había pensado que la culpa pudiera venir del suelo. Me incorporé despacio, pero no me alejé de la cama. Sabía que, si me apartaba demasiado rápido, los hombres detrás de mí entenderían que incluso el sacerdote tenía miedo, y entonces el pánico llenaría el cuarto antes que cualquier oración. Me obligué a mirar el espacio vacío sobre el colchón, como si hablara con un enfermo invisible. «Si estás aquí», dije, sin elevar mucho la voz, «sabes quién soy. Y sabes que no he venido a echarte con luz, sino a escucharte en la oscuridad». Las palabras me salieron solas, pero al decirlas me di cuenta de algo que heló más que la respiración. No estaba seguro de si hablaba con un demonio o con la propia casa. El alcalde, que había sido valiente suficiente para acompañarme pero no para entrar del todo, se aclaró la garganta. «Padre Alonso», murmuró. «La viuda dice que desde esa noche nadie duerme aquí. Pero algunos aseguran que, cuando pasan por la puerta, oyen sus nombres susurrados desde dentro». La frase cayó al suelo como un objeto pesado. Nombres. No solo pasos, no solo respiración. Nombres. Algo en ese cuarto no solo respiraba, estaba aprendiendo a llamar. Y en ese momento supe que, si nos quedábamos tiempo suficiente, la casa iba a probar el mío. El nombre es lo primero que Dios pone en orden y lo primero que el demonio intenta torcer. Pensé en eso cuando escuché, muy al fondo, una sílaba suelta subir desde el suelo como si fuera vapor. No era todavía mi nombre entero, solo un sonido breve, áspero, como el comienzo de Alonso, raspado por una garganta sin cuerdas vocales. Lo peor fue que nadie más pareció oírlo. El silencio a mi espalda siguió intacto, roto únicamente por el crujido nervioso de una bota cambiando de posición. «¿Habrá sido el viento?», aventuró el alcalde, aferrándose a una mentira débil. No había ventanas abiertas en aquel cuarto. El aire estaba demasiado quieto incluso para un susurro. Me aparté de la cama apenas lo suficiente para ponerme en pie, sintiendo cómo la rodilla protestaba por el tiempo de rodillas sobre la tierra helada. La habitación seguía siendo pobre y simple. Cama, una silla en un rincón, una pequeña mesa con una jarra vacía. Ningún crucifijo en la pared, ninguna imagen de santo, como si por alguna razón hubiesen decidido que la fe no entraba más allá del marco de esa puerta. Miré por última vez hacia el hueco bajo la cama. La franja de sombra parecía más ancha que al entrar, como si la oscuridad hubiese hinchado sus pulmones con el aire que había tomado prestado. Recordé una de las primeras lecciones que recibí cuando empecé a asistir a exorcismos. Lo que quiere poseerte, primero intenta aprender cómo respiras. Allí, sin embargo, la sensación era inversa y mucho más inquietante. Parecía que la casa era la que estaba tratando de enseñar a los vivos su propio ritmo, acostumbrando nuestros cuerpos a su forma de inhalar y exhalar, hasta que nadie pudiera distinguir qué venía del pecho y qué de debajo del suelo. «Quiero ver el resto de la casa», dije sin apartar del todo la mirada de la cama. El alcalde dudó. «Padre, el problema está aquí.
Fue aquí donde murió. Negué con la cabeza. La experiencia me había enseñado que el lugar donde un cuerpo cae rara vez es donde todo empieza. Es solo donde termina. Si algo respiraba bajo esa cama, necesitaba raíces en otra parte. Una grieta en el piso, una pared más fría que las demás, un rincón al que la vista de todos se negara a mirar durante años sin saber por qué. Pedí que dejaran la puerta del cuarto abierta. No quería que el aire se sintiera encerrado. Hubiera sido peor. Salimos en fila, yo primero, como antes, pero ahora con la sensación incómoda de que algo seguía nuestros pasos por debajo del piso. Cada tabla que crujía repetía el mismo tono grave que había oído bajo la cama, como si los huesos de la casa estuvieran llenos de ese aire prestado. En el pasillo, la luz que provenía de la sala parecía más débil, envejecida unos minutos desde nuestra entrada. Las paredes, antes solo manchadas, mostraban ahora señales que mi vista había ignorado. Rayas verticales de carbón, como si unas manos pequeñas hubiesen intentado contar algo sobre la cal, línea tras línea, sin que nadie quisiera entender. ¿De quién son estas marcas?, pregunté rozando una de las líneas negras con los dedos. El campesino más viejo se santiguó. De los niños, respondió. Jugaban a El suelo es fuego. Saltaban de cama en cama, de silla en silla, como si pisar el piso fuera castigo. El otro añadió, ya casi en susurro. Después de que el hombre murió, ninguno quiso volver. Juraban que lo que vivía debajo de la cama no soportaba los pies. Prefería los nombres. Atravesamos la sala, donde la mesa vacía nos observaba con la calma de quienes han visto demasiadas comidas interrumpidas por gritos. Me detuve junto a la pared que lindaba con el dormitorio y apoyé la palma de la mano en el yeso. La vibración era sutil, pero innegable. Un eco lejano de respiración se filtraba a través de la cal y la madera. No era un temblor constante, venía en oleadas. Inspirar, expirar, una pausa larga, y de nuevo. La casa parecía haber aprendido a imitar el ritmo de sueño de una familia entera. ¿Desde cuándo existe esta casa?, pregunté. El alcalde se encogió de hombros. Perteneció al padre del difunto, y antes al abuelo. Dicen que ya estaba aquí cuando mis abuelos llegaron al pueblo. Pensé en las noches interminables que esas paredes habían presenciado, en todos los suspiros, ronquidos, llantos de niño, discusiones de matrimonio, oraciones murmuradas antes de dormir. Si yo fuera una cosa sin cuerpo, buscando un lugar para aprender cómo suenan los humanos cuando bajan la guardia, elegiría exactamente una casa así, y una cama así. Regresé al umbral del cuarto, esta vez sin avanzar. Me quedé justo en la línea donde terminaba la claridad del pasillo y comenzaba la oscuridad compacta del interior. Dijisteis que murió sin marcas, recordé. Ni una gota de sangre, padre, confirmó el alcalde. Pero la cara, tragó saliva. Tenía la cara como si alguien le hubiera susurrado su nombre muy cerca del oído, toda la noche, sin dejarle dormir. Esa imagen se me quedó pegada como hollín. La de un hombre intentando descansar mientras su propio cuarto repite su nombre, una y otra vez, hasta que la mente se rompe intentando decidir si está despierto o soñando. Muchos llaman a eso insomnio, otros, conciencia culpable. Pocos admiten que tal vez haya lugares que aprenden a llamarnos de la forma más íntima posible, usando la misma secuencia de sonidos a la que respondemos desde la infancia. Si una casa aprende tu nombre, no necesita golpear la puerta. Solo tiene que esperar a que apagues las luces. Bajaremos, decidí al fin. Quiero ver lo que hay debajo de la casa. El brillo de alivio en los ojos del alcalde duró apenas un segundo, como si creyera que, una vez lejos del dormitorio, el problema se quedaría encerrado allí. Pero por debajo, pensé, todo se oye más alto. Las vigas, los cimientos, la tierra compacta, todo eso guarda sonidos que el piso de arriba apenas deja adivinar. Mientras descendíamos los peldaños que conducían al pequeño espacio de almacenamiento bajo la casa, sentí como la respiración lenta de antes empezaba a cambiar. Ya no era profunda y lejana. Se volvió más corta, más próxima. Como si aquello, por primera vez, intentara sincronizar su aliento con el mío. Bajamos por la escalerilla estrecha que conducía al espacio bajo la casa, como quien desciende a la garganta de un animal que finge estar dormido. El techo era tan bajo que tuve que inclinar la cabeza. El alcalde, más robusto,
Se golpeó con una viga y dejó escapar una maldición que intentó corregir enseguida con un «Perdón, señor». Allí abajo no había ventanas, solo una lámpara de aceite colgada de un clavo, lanzando un círculo tímido de luz amarillenta sobre la tierra apisonada y las vigas que sostenían el piso del dormitorio. El resto era sombra compacta, llena de lugares donde la vista tropezaba y se negaba a enfocar. El aire era diferente, más denso, con un olor a humedad antigua y polvo que no había sido movido por años. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. El silencio allí no era el mismo de arriba. En el cuarto, la respiración se oía como un sonido aislado, ajeno. Aquí, en cambio, todo parecía absorberla y devolverla, como si las vigas y la tierra estuvieran acostumbradas a ese ir y venir de aire extraño. Sentí un frío fino deslizarse por la nuca y bajar por la espalda, más agudo que el de la superficie. No era corriente de aire. Era la sensación de haber entrado en el espacio donde la casa guardaba sus secretos, como el hueco detrás de la lengua donde se esconden las palabras que nunca se pronuncian. Aquí guardaban el grano, las herramientas. Balbuceó el alcalde como si el recuerdo de un uso práctico bastara para ahuyentar la idea de que aquel lugar servía ahora para otra cosa. Le creí a medias. Había sacos apilados contra una pared, sí, algunos rotos, vertiendo un hilo de semillas que nadie recogió. Había también un par de aperos de labranza apoyados en un rincón, oxidados. Pero el centro del espacio estaba demasiado despejado, demasiado simétrico, como si, con el tiempo, hubieran aprendido a no poner ninguna carga justo debajo de la cama. Como si, sin saberlo, estuvieran dejando libre el pecho del animal para que respirase a gusto. Me agaché un poco más, acercando la lámpara a las vigas que formaban la estructura bajo el piso. La madera estaba marcada por años de peso, por pasos, por vidas, pero entre las vetas vi algo que no era natural. Líneas repetidas, más oscuras, formando curvas y círculos imperfectos, como dibujos hechos con la punta de un hierro caliente o con carbón insistente. No eran símbolos de iglesia, no eran cruces, ni siglas de santos. Eran más bien figuras de niño, espirales, ojos, formas que parecían manos abiertas con dedos demasiado largos. Como si alguien, pasando miedo allí abajo, hubiese intentando copiar lo que sentía que los miraba desde arriba. ¿Quién ha estado aquí?, pregunté sin levantar la voz. El campesino más viejo tragó saliva. Los chicos, dijo. A veces se escondían aquí cuando jugaban o cuando sus padres los castigaban. Pero desde que... Se interrumpió, no por respeto al muerto, sino por miedo a pronunciar la palabra respiración, en el único lugar donde el aire parecía tener dueño. Me acerqué al punto exacto que, según mi cálculo, quedaba justo bajo el centro de la cama. La viga principal cruzaba el espacio como una columna vertebral. Dejé la lámpara en el suelo y apoyé ambas manos sobre la madera. Estaba tibia, no como por el calor que baja de un cuerpo durmiendo, sino como por algo que ha ido acumulando, noche tras noche, el calor de todos los cuerpos que se recostaron arriba, memorizándolo, imitándolo, guardándolo. Cerré los ojos, no para rezar sino para escuchar mejor. Entonces la respiración regresó, más nítida que nunca. No venía exactamente de arriba ni de abajo. Parecía brotar de las propias vigas, como si la casa hubiera desarrollado pulmones entre las tablas. Inspiraba largo, profundo, llenando un espacio que no debería existir, y luego soltaba el aire con una especie de susurro rugoso, una fricción de polvo y madera. Con cada ciclo, noté algo que me heló. El ritmo se iba ajustando al mío, calculando mis pausas, corrigiendo sus tiempos, hasta que, sin darme cuenta, yo era quien respiraba al compás de la casa, no al revés. «Padre», dijo el alcalde desde la escalerilla. «¿La oye?» No le miré. Tenía miedo de que, si apartaba las manos de la viga aunque fuera un segundo, ese vínculo se rompiera de forma brusca y algo tratara de llenarlo con otra cosa. «La oigo», respondí. «Pero no está buscándote a ti». «¿Entonces a quién?» La respuesta llegó antes de que pudiera inventar una mentira tranquilizadora. En mitad de la exhalación, la respiración cambió. Ya no fue solo aire saliendo de un hueco. Se convirtió en un murmullo sordo, una serie de sonidos pegados entre sí,
como si la casa hubiera estado practicando la forma humana de hablar durante demasiado tiempo en silencio. No fue una palabra completa al principio, fue un intento, un tropiezo de sílabas, algo así como «alo, alo», raspando la madera por dentro. Mi nombre, desintegrado, probándose. Sentí que la sangre me golpeaba las sienes con tanta fuerza que, por un segundo, temí desmayarme y caer allí mismo, en el único lugar donde no quería quedarme dormido jamás. Abrí los ojos de golpe y aparté las manos, como si acabara de tocar un hierro al rojo vivo. La viga dejó de vibrar, pero la sensación de contacto persistió en la piel, como una marca invisible. Subí los peldaños con más prisa de la que me habría gustado admitir. Al salir de nuevo a la sala, la luz me pareció brutal, casi ofensiva, aunque seguía siendo la misma de antes, un halo pálido entrando por la ventana pequeña. La casa, sin embargo, parecía distinta, no en su forma, sino en la manera en que ocupaba el espacio, como si, después de haber probado mi respiración, hubiera levantado la cabeza por dentro, como si hubiera descubierto algo nuevo que le gustaba. Yo había bajado allí esperando encontrar un origen, una grieta en el suelo, un signo de maldición. En cambio, lo que encontré fue algo peor, una voluntad aprendiendo a pronunciar mi nombre. ¿Y bien, padre?, preguntó el alcalde, buscando en mi rostro una condena o una absolución. No le di ninguna de las dos. Esto no empezó con la muerte de ese hombre, dije despacio. Empezó cuando alguien, hace muchos años, decidió quedarse en silencio cada vez que oyó que la casa respiraba. El alcalde frunció el ceño, confundido. ¿Quiere decir que podríamos haberlo evitado? Pensé en los niños saltando de cama en cama para no tocar el suelo, en los adultos que llamaban corriente de aire, a lo que no se atrevía a pronunciar sus nombres aún. Quiero decir, respondí al fin, que, cuanto más tiempo dejamos que algo aprenda a imitarnos en la oscuridad, más difícil es distinguir quién está llamando a quién cuando apagamos la luz. Mientras hablaba, un detalle me atravesó como un cuchillo frío. En toda la casa no había ni un solo espejo, ningún trozo de vidrio, ninguna superficie pulida donde un rostro pudiera reflejarse. Era como si la familia hubiese aprendido, sin saber explicarlo, a evitar cualquier cosa que les devolviera su imagen dentro de aquella casa. Cualquier cosa que pudiera fijarla, atraparla. Me pregunté cuántas noches aquel hombre miró hacia el suelo. Oyó su nombre susurrado desde debajo de la cama y decidió, simplemente, apagar la vela y fingir que dormía. Alcé la vista hacia el techo, hacia el dormitorio que pesaba sobre nuestras cabezas, como un secreto mal enterrado. Sentí, no con los oídos, sino con esa parte del alma que reacciona antes que cualquier sentido, que la respiración se había desplazado otra vez hacia arriba. El cuarto superior, el de la cama, volvía a ser el pecho de la casa. Me invadió una intuición desagradable, la de que todo esto, la carta, el llamado del obispo, la viuda, el muerto, no era el inicio de nada, sino el momento exacto en que la casa había decidido dejar de limitarse a respirar. Quería hablar, y yo era el primer interlocutor que se atrevía a escucharla con las luces apagadas. Volvimos al dormitorio al caer la tarde, cuando la luz que entraba por la pequeña ventana ya no era claridad, sino un recuerdo cansado del día. La viuda se negó a acompañarnos. Se quedó en la cocina con el rosario entre los dedos, repitiendo siempre la misma frase. «Yo no apago más esa vela, padre. Yo no la apago más». El alcalde insistía en que era mejor hacer aquello mientras quedara un poco de sol, pero yo sabía que no tenía sentido. Lo que respiraba bajo esa cama no se movía por horas, sino por sombras. La hora no importaba tanto como el momento en que la luz se rendía. «Esta vez no quiero a nadie dentro», dije, dejando el pie justo en el umbral. «Se quedan afuera». El alcalde abrió la boca para protestar, pero algo en mi voz, o tal vez en mi rostro, le hizo callar. Mandó a los campesinos quedarse en el pasillo, justo donde la claridad todavía tocaba el suelo. Yo entré solo. Llevaba una vela encendida en la mano izquierda y el crucifijo en la derecha. La cama estaba donde la habíamos dejado, colcha estirada, sombras gruesas colgando de los bordes. De día, aquel cuarto ya era un lugar incómodo. De tarde, con el sol debilitado, parecía estar probándose la noche, estirándosela sobre los hombros. Cerré la puerta a medias.
lo justo para que una franja de luz del pasillo se colara como un cuchillo en el suelo. Apoyé la vela sobre la pequeña mesa junto a la cama. La llama titubeó un instante, como si también tuviera miedo de estar allí. Luego se afianzó, proyectando un círculo tembloroso en las paredes desnudas. El hueco bajo la cama, incluso con la vela encendida, seguía siendo un rectángulo opaco. No era una sombra cualquiera. Era una ausencia activa, una negativa a dejarse iluminar. Me acerqué al borde, sintiendo otra vez el frío subir desde el suelo. «Voy a hacer contigo lo que hago con los hombres», murmuré, sin saber si hablaba con un demonio, con la casa o con ambos. «Te voy a dejar hablar, pero tendrás que hacerlo a la cara». Tomé aire despacio. Apagué la vela con un soplo breve. La oscuridad cayó al instante. Pesada. Total. Por un segundo sentí que el cuarto entero se inclinaba hacia mí, como si las paredes se hubiesen acercado unos pasos. Detrás de la puerta, distinguí un leve movimiento. Los hombres, inquietos, reajustando el peso de sus cuerpos. Me llevé el crucifijo al pecho, no como defensa, sino como punto de anclaje. El silencio fue absoluto durante 3 latidos. Después, la casa respiró. Esta vez, la respiración no vino de golpe. Llegó en capas. Primero, una exhalación larga, profunda, desde el hueco bajo la cama. Luego, como si se propagara por la estructura, un susurro de aire recorrió las vigas, las paredes, el techo, hasta que tuve la impresión de estar dentro de un pecho gigante. Inspiró de nuevo, más despacio, y con esa inhalación arrastró algo más. Restos de palabras, fragmentos de voces que no eran la mía, murmullos en los que reconocí risas de niños, suspiros de mujer, ronquidos de hombre viejo, todos juntos, como si la casa hubiera estado grabando a sus habitantes durante años y ahora rebobinara las cintas dentro de la oscuridad. «No basta con respirar, ¿verdad?», dije sin levantar la voz. «Quieres que alguien te conteste». En la siguiente exhalación, la masa de aire cambió de forma. Ya no era un soplo informe. Se estrechó, se alargó, y lo sentí subir, no por fuera, sino por dentro. Era como si el cuarto hubiese encontrado la manera de colarse entre mis costillas. Mi pecho se tensó, mi garganta se cerró durante un segundo. No fue una posesión en el sentido en que la entendemos cuando un demonio entra en un cuerpo. Fue algo más íntimo y más cobarde. La casa tratando de usar mis propios pulmones para decir lo que ella sola no lograba. La palabra que salió no la pronuncié yo. La escuché con mis oídos y la sentí en mi boca al mismo tiempo. Alonso. Mi nombre, roto en 3 pedazos, arrastrado por un aire que no era completamente mío. Los hombres del pasillo no lo oyeron. Lo supe por el silencio expectante al otro lado de la puerta. Pero yo sí. Lo oí con la claridad de un niño cuando su madre lo llama en mitad de la noche. Lo que vivía debajo de la cama, lo que se había extendido por las vigas, lo que había aprendido a imitar la respiración de los vivos, acababa de pronunciar por primera vez el nombre de alguien a oscuras, y ese alguien era yo. Un sudor frío me recorrió la espalda. No por miedo a la muerte, sino por algo peor. Por la sospecha de que, si respondía, si decía sí, en voz alta, la distancia entre mi cuerpo y la casa desaparecería. Aguanté el aire un instante, como quien se niega a seguir un canto. El silencio se llenó de presión. Sentí un zumbido fino en los oídos, como cuando una iglesia está tan llena que las voces se mezclan en un solo murmullo. «No voy a repetirlo», dije por fin, luchando con cada sílaba. «Si quieres que te conteste, tendrás que aprender otra cosa además de mi nombre. Tendrás que decir el tuyo». No esperaba respuesta. La mayoría de los demonios que había enfrentado hasta entonces se contentaban con repetir blasfemias, injurias, nombres de otros. La casa, en cambio, hizo algo distinto. Durante unos segundos, la respiración se detuvo del todo. El aire se quedó quieto, inmóvil, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Pensé en los niños saltando por encima del suelo para no tocarlo, en las noches en que alguien escuchó su propio nombre susurrado y decidió fingir que era un sueño. Me di cuenta de que nunca nadie le había preguntado a esa voz cómo se llamaba. Siempre que llama, la oscuridad espera obediencia, no conversación.
Cuando por fin el aire volvió a moverse, lo hizo con un temblor leve. La exhalación fue más corta, insegura. Lo que sea que estaba allí, estaba buscando algo que no había tenido que buscar nunca. Ningún hombre le había pedido eso. Ninguna mujer, ningún niño. Nadie había exigido a la casa que se definiera. Lo que salió entonces no fue un nombre que yo pudiera escribir en ningún informe, ni repetir ante el obispo. Fue una secuencia de sonidos que parecía hecha de los crujidos de la madera, del roce de los sacos en el sótano, del susurro de las mantas sobre el colchón, del gemido de las tablas cuando alguien se levanta a medianoche. Era un nombre compuesto por todos los ruidos que la casa había sido capaz de robar. Lo entendí sin entenderlo. No podía pronunciarlo, pero sí reconocerlo, como se reconoce el olor de un hogar después de muchos años fuera. Era el nombre que los vivos le habían negado a la casa, el nombre que nunca quisieron admitir que tenía. Y en cuanto lo supe, en cuanto acepté dentro de mí que aquello no era solo un lugar, sino una entidad hecha de hábitos, repeticiones y silencios, algo se relajó en la oscuridad. La respiración se amansó un poco. La sensación de presión en el pecho aflojó. Por primera vez desde que llegué, sentí que no era el único que estaba siendo observado. Yo también, de algún modo, estaba mirando hacia adentro de la casa. Abrí la puerta de golpe. La luz del pasillo entró como un golpe, rompiendo la densidad del cuarto. El alcalde dio un salto hacia atrás. Los campesinos se santiguaron. ¿Y bien?, preguntó uno. ¿La ha echado? Miré la cama, el hueco bajo ella, la vela apagada sobre la mesa. La casa respiraba más despacio ahora, como si hubiese encontrado un nuevo ritmo. No, respondí. Pero por primera vez, sabe que la he escuchado. Y eso la ha cambiado. Lo que no les dije fue lo que más me inquietaba, que desde ese momento, cada vez que alguien apagara una luz en esa casa, no sería solo un hombre el que se prepararía para dormir. También la casa, con su nombre recién despertado, se acomodaría para escuchar si el que se metía en la cama sabía o no que estaba compartiendo la respiración. Quise creer que todo había terminado cuando dejé aquella casa atrás, con las ventanas cerradas y la cama vacía. Pero las casas que aprenden a respirar no se quedan quietas donde las construyeron. Se meten en los huecos que dejamos abiertos al volver a la nuestra. La noche en que regresé a mi cuarto en la casa parroquial, encendí una vela junto al lecho como siempre, doblé la sotana sobre la silla, recé mecánicamente las oraciones acostumbradas y, sin querer, miré debajo de mi propia cama. No esperaba ver nada, solo buscar un poco de tranquilidad infantil. Lo que encontré fue una sombra demasiado sólida, pegada al suelo de piedra, que no retrocedió con la luz. Más bien pareció girar la cabeza, aunque no tuviera forma de cabeza. Respiré hondo, contando el aire como había aprendido a hacer en Soportújar. 1, 2, 3. El pecho subía y bajaba a su ritmo normal, pero algo en el cuarto no lo seguía. Lo antecedía. La vela tembló, sin corriente visible. La sombra no crecía ni se encogía. Solo se quedaba allí, como si esperara una orden que nunca llegaba. Cerré los ojos y me obligué a repetir en voz baja. Esto es mi casa. Aquí mando yo. Era una frase pobre, casi ridícula, pero, aún así, sentí un leve cambio en el aire. No como si la presencia se fuera, sino como si hubiese aceptado moverse un poco al fondo, respetando una distancia mínima, la misma que un animal salvaje guarda de un hombre al que aún no ha decidido morder. Con el tiempo, comprendí que no había sido llamada únicamente a esa casa de pueblo, sino a algo que estaba aprendiendo a extenderse a todas partes donde alguien apaga una luz y se acuesta creyendo que la oscuridad es solo falta de llamas. El caso de Soportújar no era un monstruo aislado, sino un aviso. La prueba de que un lugar puede aprender tu nombre, tu respiración, tus hábitos, y empezar a existir en función de ellos. No se trataba solo de una casa vieja, sino de la idea misma de debajo de la cama, encarnada en madera, piedra, polvo y miedo. La cama cambia, la casa cambia, el siglo cambia. Ese espacio no. Sigue ahí, esperando a que alguien le dé suficiente silencio para ensayar una sílaba nueva. Si has llegado hasta aquí,
escuchando cada respiración y cada nombre susurrado. Quizá te parezca que estás a salvo porque la historia terminó lejos de tu cuarto, en otro tiempo, en otro pueblo. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces al año apagas todas las luces de tu habitación y antes de dormir sientes que algo no encaja en el silencio? ¿Cuántas veces has evitado mirar debajo de la cama, no por pereza, sino porque preferías no saber qué forma tiene la sombra cuando el suelo no refleja nada? No hace falta una casa del siglo XVI para que algo aprenda tus horarios, tus insomnios, tus suspiros. Solo hace falta costumbre, repetición, y el hábito de fingir que no oyes cuando la oscuridad pronuncia tu nombre demasiado parecido a como lo hacen los vivos. Esta noche, cuando vuelvas a estirar la mano hacia el interruptor o la lámpara de tu mesita, recuerda una cosa. Fui yo quien mandó apagar todas las luces en aquella casa, creyendo que así provocaría a lo que vivía debajo de la cama. Y funcionó. No tengo forma de saber cuántas veces, desde entonces, aquello ha repetido mi nombre en los cuartos de otros, ni cuántos han decidido no contestar. Pero, si notas que, después de apagar la luz, el aire bajo tu cama tarda un poco más en asentarse, si sientes que el silencio respira justo un latido después que tú, no te inclines para comprobarlo. A estas alturas, no serviría de nada. Ya sabe cómo te llamas. Dicen que, con el tiempo, todo se olvida. Las casas se venden, las camas se cambian, las paredes se encalan de nuevo, y los nombres de los muertos se mezclan en los registros parroquiales hasta volverse solo fechas. Pero lo que aprendió a respirar en la oscuridad no entiende de escrituras ni de herencias. Solo entiende de rutina. Cada noche en que alguien apaga todas las luces y deja un hueco de sombra bajo su cama, abre, sin saberlo, la misma puerta que yo abrí aquel día en Soportújar. No es la misma casa, pero el lugar es idéntico, un rectángulo de oscuridad al que nunca llega la escoba, un espacio que nadie mira durante el día, porque solo existe completamente cuando el cuarto se queda a oscuras. Si has escuchado mi voz hasta el final, si has seguido este relato desde el primer suspiro bajo aquella cama hasta el último aliento en la tuya, quiero pedirte algo más que un comentario. Quiero que, antes de dormir, apagues todas las luces y te quedes unos segundos en silencio absoluto, sin música, sin pantalla, sin velas. No para invocar nada, sino para escuchar qué queda cuando tu respiración es el único sonido que reconoces. Sí, en ese momento, notas que tardas más de lo habitual en quedarte tranquilo. Si sientes que el aire bajo la cama parece ocupar más espacio del que tu habitación tiene, recuerda esta historia. Y si alguna noche, en medio del silencio, oyes tu nombre susurrado desde un lugar demasiado bajo para ser humano, piensa bien antes de contestar. Hay conversaciones que, una vez empezadas a oscuras, ninguna luz del mundo consigue terminar.